Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí con ustedes de nuevo. Recordándole a aquellas personas que nos siguen en nuestro canal que no se hayan suscrito, que se suscriban por favor. Y aquellas a las cuales se les reenvía nuestro contenido, bueno, pues díganle que se suscriban también. O si lo están viendo, que se suscriban. Les recordamos que nuestro contenido se pasa por televisión, por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 12, 45 y 79, lunes, martes, viernes, sábado. Señores, mire, hoy le tenemos un programa, ¿cómo le llamaría yo? Educativo, histórico si se quiere, y bastante actual a la vez. Te diré, ¿y cómo es eso posible? Bueno, ustedes conocen al Cobrador. El Cobrador es el sobrenombre que se le dio en esta campaña a Roque Espaillá, candidato a la presidencia, amigo nuestro. Pero ustedes no conocen al Quebrador. Oigan bien, lo voy a repetir. Ustedes no conocen al Quebrador. Y nosotros en este programa le vamos a presentar a esa persona que es el Quebrador. Usted dirá, el Quebrador, pero yo nunca había oído ese nombre y ese apodo. ¿Y de quién es que se trata? Miren, señores, el Quebrador no es nada más y nada menos que el presidente o actual presidente reelecto de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Y es un sobrenombre que se le puso en Sosúa, Puerto Plata. Y por razones obvias, tipo poderoso, de una familia pudiente, político, empresario. Aquí no se le pone la mano a esa gente. Bueno, pues ese sobrenombre se decía en secreto allá en Sosúa. Quebrador, quebró el hotel. Y el hotel del que se trata, o el hotel en cuestión, es el Hotel Sol de Plata en Sosúa. El Hotel Sol de Plata cerró su puerta más o menos del 2010 al 2012, porque es un proceso, si se quiere, que hasta la fecha no se le conoce una conclusión. Lo cierto es que los problemas del Hotel Sol de Plata, que era parte del patrimonio de la familia Abinader, de ese patrimonio, o tenemos que llamarle ese misterioso patrimonio de José Rafael Abinader Guasar, padre de Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Y por qué le decimos nosotros ese misterioso patrimonio? Nosotros aquí en un programa pasado le hicimos los cálculos al patrimonio que dice Wikipedia, inclusive nosotros le pusimos menos, de 600 millones de dólares que supuestamente deja el padre de Luis Abinader. Pero cuando se habla de 600 millones de dólares y nosotros presentamos en ese programa a personalidades como Felipe Vicini, Ligia Bonetti, etcétera, etcétera. Bueno, Felipe Vicini salía en Forbes México con 400 millones de dólares. No nos explicamos cómo este caballero tenía una fortuna de 600 millones de dólares que solo se conoce después de que su hijo llega a la presidencia y por la declaración patrimonial de su hijo de casi 80 millones de dólares, lo que significa que él, teniendo 3 hermanos, a la esposa que es dueña del 50%, nosotros le sacamos un patrimonio de 500 y pico de millones de dólares, más conservador que lo que dice Wikipedia y otras publicaciones. Pero lo cierto es que ese misterioso patrimonio, ahora que él es presidente y se reelige, nadie se atreve a cuestionarlo. Nadie. Y nosotros aquí sacamos la larga carrera pública o la totalidad de cargos públicos, que es una hilera así de cargos públicos, que ocupó el padre de Luis Abinader a lo largo de su vida,
más no se le conoce ese emprendimiento económico que diera 600 millones de dólares y sobre todo que permanecieran ocultos esos 600 millones de dólares. Ahora en la área digital, la publicación de Forbes a la que me refiero es del 2016. No es una publicación de 600 millones de dólares hace 20 años, donde no había internet, donde no había fuente investigativa, donde no se podía buscar información, donde la base de datos no estaban digitalizadas, las declaraciones y todo, que es la forma en que Forbes hizo la investigación con respecto a los otros empresarios. Porque hay más, está inclusive hasta Manuel Estrella con 250 millones de dólares, 250 y pico. En esa revista como uno de los hombres más ricos de República Dominicana. Sin embargo, el padre de Luis Abinader, que murió en el 2018, 2 años después de esa publicación, no salió en ella. Él tenía que salir encabezándola, porque el que le encabeza es Felipe Vicini con 400 millones. Y en segundo lugar, no sé por qué la pusieron en segundo, está Ligia Bonetti con 700 millones de dólares. Lo que significa que José Rafael Abinader Huazar tenía que estar entre ellos dos. Primero y segundo, bueno, pues él hubiera sido el segundo, ¿verdad? Felipe Vicini, José Rafael Abinader Huazar y Ligia Bonetti en tercer lugar. Más o menos siguiendo la lógica del artículo. Bueno, la cosa es que Luis Abinader Corona, actual presidente de la República, que cuando usted va y busca en la publicación actual de la presidencia de la República, usted se topa con, bueno, lo que sería su biografía. Es una publicación de la presidencia, y aquí está: nacido el 12 de julio de 1967, casado con Raquel Albaje, padre de 3 hijas, bla, bla, bla. Esos son datos familiares que lo puede buscar. Dice aquí, segundo párrafo: estudió el bachillerato en el Colegio Loyola y obtuvo la licenciatura en Economía. Oigan, ¿en qué licenciado él? Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Eso no es para todo el mundo, ¿eh? Los que conocen lo que es INTEC lo saben. Realizó estudios de posgrado en gerencia de proyectos en el Instituto Arthur D. Little de Cambridge. Eso es Massachusetts, para que no se pierdan. Massachusetts, en los Estados Unidos. También realizó estudios de finanzas corporativas e ingeniería financiera. Esa no la conocía yo, esa carrera. Ingeniería financiera. En la Universidad de Harvard. Oigan, oigan, ¿dónde fue esto? Harvard. Esto es una publicación de la Presidencia de la República. Usted puede buscarla. Y de gerencia avanzada en Dartmouth College en New Hampshire. Oigan por dónde vamos. Con amplia trayectoria en el sector turístico, fungió como presidente ejecutivo del grupo Avicor, esa es la empresa de la familia Abinader, de donde se supone, o entre las empresas de las cuales salieron esos 600 millones de dólares, que nadie sabe cómo fue que aparecieron, pero aparecieron, y que ahora que él es presidente, pues se declaran públicamente. Que ha desarrollado y operado en la República Dominicana importantes proyectos turísticos. Oigan, el sector de desarrollo turístico, turismo. Este grupo familiar dirigió el proyecto empresarial de lo que es hoy la empresa Cementos Santo Domingo. Ha sido presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete. Oiga bien, ¿dónde es? Sosúa y Cabarete, presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete. Aparte de ser miembro del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonaores. Oiga, se lo voy a repetir, Usted verá por qué. Miembro del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonaores y del Consejo de Directores de la Fundación Universitaria OIM. Bueno, entonces cuando leemos esto, nos damos cuenta de que
el actual presidente de la República tiene dos virtudes. Se supone que es un genio financiero. Estos títulos que están aquí, oiga, vuelvo y le digo, yo no sabía que había una carrera de ingeniería financiera. Él es ingeniería financiera, es ingeniero en finanzas. Aparte de que el mayor desarrollo de su actividad económica es en el área turística, principalmente según lo que se pone de parte de la Presidencia de la República en su biografía, Sosúa, Cabarete, Puerto Plata, que donde se encontraba precisamente el Hotel Sol de Plata en Sosúa. El Hotel Sol de Plata era propiedad de la familia Abinader. Luis Abinader, ese genio financiero con esa amplia carrera en el sector turístico, es designado lo que ahora se llama gerente. Acuérdense que estamos hablando de 2009 y con anterioridad al 2009. Si mal no recuerdo, la nueva ley de compañía es del 2010. 2010-2012. O sea que eso de gerente viene después de. La cosa es que a él lo designan el presidente de ese hotel, de la compañía propietaria de ese hotel, de la compañía que opera ese hotel. Y bueno, ese genio financiero coge las riendas de esa instalación hotelera, la cual, con él a la cabeza, se supone que llegara a la atmósfera, estratosfera, al cielo. Fue una mina de oro, con ese ingeniero financiero manejando esa estructura y el mercado que aperturaba esa estructura. La cosa es que ya para el año 2009, ese ingeniero en finanzas tiene problemas con los proveedores locales, la persona que le proveen a su hotel. Y aquí hay una publicación del 28 de octubre del 2010. Esto es Puerto Plata Digital. Dice, empresa hotelera Sol de Plata acumula deuda compañía suplidora, sobrepasa RD 10 millones. Dijeron que Abinader, antes de presentarse ante el electorado como una opción a dirigir la República Dominicana, debe honrar la deuda que tiene con los suplidores de su hotel en Sosúa. Esto es una publicación del 2010, esto no es de ahora, Propietario de compañía suplidora de bebida, alimentos, productos del agro, al Hotel Sol de Plata, que opera en el municipio turístico de Sosúa, propiedad del precandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, licenciado Luis Abinader, denunciaron que la empresa turística tiene acumulada con ellas hace 2 años, fíjense, una publicación del 2010, estamos hablando del 2008, una deuda colectiva superior a los 10 millones, RD 10 millones de pesos. Dijeron que Abinader, antes de presentarse al electorado, y vuelve y se repite. La cosa es que aquí están las deudas repartidas, esto es bastante detallado si se quiere. Las empresas que suplieron productos y bebidas durante 2 años al Hotel Sol de Plata fueron Goperva Sephora, representada por Franklin Perdomo, la cual tiene pendiente de pago la suma de 2.900.000 y pico de pesos. Distribuidora de quesos Hermosén, de Yari Domínguez, con 1.300.000 y pico de pesos. Méndez y Compañía S.A., de Rigoberto Méndez, con 61.000 y pico de pesos. Frutas y Vegetales Bellos, de Pedro Antonio Tavera, con RD 6 millones y pico de pesos. O sea, estas no son gente de que oculta, esto no es un misterio. Estas personas están dando la cara por su dinero, por sus 10 millones de pesos en deuda que tiene el hotel que maneja Luis Abinader con ellos. Y aquí es donde esto se pone como raro, porque yo no entiendo cómo una persona que forma parte de un grupo económico, cuyo padre, que forma el grupo económico, en el 2018 muere dejando un patrimonio de 600 millones de dólares,
deja que se le arme un lío en buen dominicano por 10 milloncitos de pesos. Estamos hablando de que en esa época estaba al 30. $1 millón hubieran sido 30 y pico de millones de pesos, así a la franca. $1 milloncito. Y papi tenía un patrimonio de 600 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le damos veracidad a las declaraciones del mismo Luis Abinader de 70 y pico de millones de dólares, que el papá de él, que era el fundador del grupo Avicol, de las empresas familiares, como él le dijo a Jorge Ramos en la entrevista que le dio, que su familia en conjunto tenía un patrimonio de decenas de millones de dólares. Y estamos hablando de que esa entrevista es del mismo 2016 también. Oye, la familia, nuestra familia, tiene bienes de decenas de millones de dólares. Entonces, un grupo económico que tiene una empresa que está en falla económica y es un grupo que tiene decenas de millones de dólares, ¿por qué razón dejaría una empresa como ese hotel entrar en un conflicto con suplidores por 10 milloncitos de pesos dominicanos? O sea, estaríamos hablando mal contado de $300,000 en la época. $300,000. Pero sigamos. La cosa es que sigue la debacle en manos del ingeniero en finanzas Luis Abinader del Hotel Sol de Plata. Sigue. Porque al mismo tiempo que él deja de pagarle a los suplidores, también se ponen en cesantía los empleados del hotel. Estamos hablando de más de 300 empleados, cuya cesantía inicia en el año 2009. Aquí nosotros tenemos una publicación del periódico El Nuevo Diario. Esta es del 1 de marzo del 2016. Oiga la fecha. La cesantía de esos empleados empieza en el 2009. Estamos hablando de 7 años después. Y el titular de esto es: abogado en plaza Familia Abinader pagar prestaciones ex empleados Hotel Sol de Plata. ¿Te estoy oyendo? En este artículo, el licenciado, que tampoco es un misterio, o sea, bastante frontal y responsablemente, el licenciado Domingo Castro Rivas, abogado en ejercicio, quien representa a 40 de las más de 300 personas que fueron puestas en cesantía, dice: el licenciado Domingo Contreras Rivas acusó al presidente ejecutivo del clausurado establecimiento hotelero, Luis Rodolfo Abinader, de valerse de subterfugios jurídicos para no cumplir la obligación de liquidar a esos ex trabajadores como lo consigna el Código Laboral. Recordó que inició el proceso de demanda a principios del año 2009. Esto es el 2016, como le dije. Cuando fue cerrado el hotel, notificándole mediante instancia al licenciado Abinader la demanda incoada en su contra, debido a la morosidad en la entrega de las prestaciones. Volvemos a lo mismo que acabamos de decir. Estamos hablando de un grupo económico, como bien lo dice Familia Abinader, que tiene la propiedad de esa instalación hotelera o de ese hotel, cuyo presidente Luis Abinader, que tiene una fortuna ahora publicitada de 600 millones de dólares en la persona de papi, de José Rafael Abinader, que no le paga a esta gente sus prestaciones, no se la pagó.
tiene un lío con los suplidores por 10 milloncitos de pesos, $300,000 en la época. Estamos hablando de 2009-2010. Más las prestaciones laborales de esa gente, que no se le entregó tampoco. Pero esto no se paró ahí, ¿eh? Esto llegó al punto de que esa gente fueron al local del PRM, allá en Puerto Plata, y le hicieron a Luis Abinader una protesta fuera del local, que fue captada por los noticieros del momento en que se hace la protesta. Y ese spot a nosotros nos fue difícil de encontrar, si se quiere. Nosotros lo encontramos en YouTube porque lo subieron en el año 2020, para ser preciso, marzo del año 2020. Con motivo del límite diré de la campaña política, pero recoge una protesta legítima de un grupo de empleados que, según ellos dicen y dice su abogado y declaró frontalmente en un periódico de circulación nacional, no se le había pagado las prestaciones a esa más de 300 familias de las cuales él les representaba 40, el abogado, y van y hacen su protesta. Más de un centenar de ex trabajadores del desaparecido Hotel Sol de Plata de Sosúa, que era propiedad de la familia Abinader, se encadenaron este lunes frente al comando de campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, en este municipio, en reclamo del pago de sus prestaciones laborales que debieron ser entregadas en el año 2009 cuando fue cerrado el establecimiento hotelero. Andrés Ortiz, presidente del sindicato que agrupaba a los ex trabajadores del dicho establecimiento hotelero, indicó que laboraron por muchos años en la empresa y cuando cerró sus puertas fueron echados a la calle sin sus correspondientes prestaciones laborales. 5 y 6 quincenas sin cobrar, y nosotros veníamos a reclamar el derecho como ciudadanos que somos. Explicó que son más de 300 los ex trabajadores a los que la familia Abinader le han violado sus derechos adquiridos de acuerdo a las leyes laborales. Estamos encadenados porque cuando salimos del hotel ellos nos dejaron encadenados, porque nos dejaron sin nada, sin prestaciones, sin nada. No nos dieron los últimos 5 cheques que tenían que darnos. Y por eso estamos encadenados hoy aquí, porque ellos nos dejaron encadenados. Nunca se nos ha acercado a nosotros. Nosotros fuimos a los tribunales, fuimos a la Secretaría de Trabajo. ¿Y qué va? Nosotros tenemos una cadena fuerte y por eso no tenemos nada. Ortiz dijo que los ex trabajadores, unos 160 en total que participan en la protesta, proceden de Río San Juan, Sosúa, Cabarete y los sectores Los Bordas, Padre Las Casas y Los Sufridos de Puerto Plata. El vocero de los trabajadores del Hotel Sol de Plata sostuvo que ellos iniciaron protestas en las calles para darle a conocer al país el abuso avasallante que cometieron los ejecutivos del Hotel Sol de Plata con más de 300 empleados que llevaron alrededor de 6 años esperando que les salden las prestaciones que por ley nos corresponden, añadió. Pero político, empresario, miembro del comité directivo de Azonaore, candidato del PRD. Esto no circula, esto no rueda, esto se publica una vez y se entierra. A la fecha de hoy, no hemos encontrado publicaciones posteriores donde se diga que se le pagó a esa familia que quedaron prácticamente en la calle, después de que el ingeniero en finanzas, Luis Rodolfo Abinader Corona, hoy presidente reelecto de la República Dominicana, cuya familia, propietaria de ese hotel, que hoy en día se declara con un patrimonio de $600 millones, nosotros lo sacamos en 500 y pico, nosotros fuimos más conservadores, dejó de pagar 10 milloncitos de pesos a suplidores y no se sabe cuántos millones era que se le debían a esas 300 familias de empleados, a esos 300 empleados, perdón, de prestaciones laborales.
no hemos encontrado ningún tipo de publicación que hable al respecto de que esos compromisos fueron honrados. Y aquí es donde viene la parte que nosotros no nos explicamos lógicamente, porque si es un consorcio empresarial, el Grupo Avicor, que tiene tanto dinero, que tiene una empresa en una precariedad que tampoco nos explicamos, porque Luis Abinader, según su biografía expuesta por el Poder Ejecutivo, es prácticamente un científico de la NASA en finanzas, y ese hotel no debió de cerrar o quebrar nunca, al contrario. Debió de ser el hotel más exitoso, no solo del área turística de Sosúa, la playa de Sosúa en Puerto Plata. Debió de serlo según la preparación académica de Luis Rodolfo Abinader Corona de la República Dominicana. Debió de ser de ahí salir todo un consorcio Sol de Plata, una cadena hotelera que tuviera envergadura internacional, una cosa como Iberoestar, por ejemplo, va a ponerle un Hyatt, Crown Plaza, algo por el estilo. Pero lo que ocurre es totalmente lo contrario. Y el problema de eso es que nosotros no encontramos ninguna explicación lógica si nos basamos en los datos dados por la misma familia Abinader en cuanto a sus finanzas, o sobre la familia Abinader. Y puedo decir la misma familia Abinader, porque la fortuna de Luis Abinader, aunque él, cuando fue confrontado en la semanal de que, creo que fue Roberto Rosario, que le dijo que era un presidente que tenía su fortuna en paraísos fiscales, parece que Luis como que sufrió amnesia y no se acordó de que él había declarado la mayoría de su patrimonio, el grueso de su patrimonio, en paraísos fiscales como Panamá y la Vírgenes. Nos referimos de manera puntual, entre ellas la compañía Stella Corporation. Y si mal no recuerdo, Savoy, LTD y otra compañía. Bueno, como le dije al principio, nosotros hicimos un programa donde presentamos cada una de ellas de forma detallada. O sea que él mismo declaró que ese dinero se encontraba ahí. Y ese patrimonio eran 70 y pico de millones de dólares, como bien lo puso él en pesos, 4.000 y pico de millones de pesos en la declaración jurada que él mismo presentó cuando asumió el cargo de presidente. Estas personas, porque es la familia, deja que por 2 pesos el hotel se vaya a pique. Y nosotros no le encontramos otra explicación a eso, que esa quiebra fuera intencional. De que ellos, en lugar de darse esa mala publicidad de un consorcio empresarial de ese valor, por un solo hotelito de un consorcio, en lugar de decir, no, bueno, vamos a agarrar, vamos a honrar los compromisos de pago, vamos a pagarle a los empleados, vamos a hacer una campaña publicitaria, vamos a hacer una reingeniería financiera de las actividades que se desarrollaban en el hotel y vamos a relanzarlo. En lugar de eso, ellos dijeron no, ellos decidieron no pagar y punto, y se acabó. Nosotros no vamos a pagar. Y decidieron gastarse los cuartos en abogados, que de lo que se queja el abogado de esas 40 personas de 300, de que ellos lo que hicieron fue alargar el proceso con subterfugios judiciales para no pagar nunca, lo cual es mucho más barato. Si usted tiene que pagar 10 millones de pesos y usted le paga 1 millón a un abogado para que haga un pleito eterno, cosa que debería de estar sancionada, pero como el Colegio de Abogados de la República Dominicana no funciona, no pasa, y como los tribunales de la República no sancionan abogados de empresarios, tampoco pasa, aquí usted le da 1 millón al abogado y el abogado agarra y todo lo que decide el juez lo recurre en apelación y en casación y al Tribunal Constitucional. Y el expediente tiene que subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar eternamente y usted no paga un chele. Y al abogado, ¿qué es lo que le cuesta? O él agarra, coge lo mismo que puso en el principio
le cambia la fecha, aunque no tenga ningún sentido, vuelve y lo deposita y vuelve el expediente para arriba otra vez. Y usted se evita tener que pagarle a todo el mundo. Obviamente, si tuviéramos en otro país que no fuera este, que está controlado por un grupito empresarial, el CONEP, para que lo identifiquen, donde están toda la gente que también están en Azonadores, entre ellos Amelia Vicini, la hija de Frank Rainieri, Celso Marrancini, que es el mismo grupito que está en el mismo Azonadores. Pues se supone que ese tipo de práctica haga que a ti te excluyan los empresarios exitosos, los empresarios en buena ley de ese mundo económico y financiero, porque tú quebraste un hotel a la mala o a ti no te dio la gana de pagar por la quiebra del hotel que tú propiciaste o que sucedió dentro de tu gerencia. Pero aquí no funciona aquí se apiñan todito para hacer maldades al pueblo dominicano en toda la forma posible. Sea como empleado, ahora como presidente, sea como contribuyente en impuestos, etcétera, etcétera. Y este pasado es muy relevante en la actualidad por una sencilla razón. Esta historia reciente que yo le acabo de hacer demuestra que Luis Rodolfo Abinader Corona, como decimos nosotros los dominicanos, no tiene él para quebrar lo que sea, dejar a todo el mundo enganchado en buen dominicano y quedarse muy sonriente como que no fue con él. Entonces estamos hablando que tenemos en el Estado Dominicano reelecto una persona con experiencia en quiebra exitosa, si se quiere, quebré el negocio y no le pague a nadie, ni suplidores ni empleados. Ahora usted suma eso con el hecho de que lo hemos repetido muchas veces aquí, de que se perdieron 38.000 millones de dólares. Y que el mismo CONEP, como también lo hemos dicho, no dijo nada. Nada. Usted busca publicaciones del CONEP en los gobiernos pasados y cuando a ellos no se les complace o no forman parte de algo, véalo usted mismo para que usted vea las declaraciones en prensa. Acabando con los políticos, acabando con el gobierno. En todos los sentidos. Sin perdón. Porque ellos son dueños de todos los diarios tradicionales. Cuando te habla de Frank Rainieri, usted está hablando de Diario Libre. Cuando te habla de Pepín Corripio, usted está hablando del Hoy y del Listín Diario. De las dos cosas. Para que usted vaya cogiendo. Esas son la gente que están sentada ahí en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Para que usted tenga una idea de quiénes son que estamos hablando. Son el verdadero poder, son los que gobiernan aquí. Y lo hemos dicho también, eso viene de la época de Trujillo. Y una parte que poca gente sabe es que cuando Trujillo se hacían elecciones también. O sea, este mismo espectáculo de democracia que tenemos ahora, Trujillo llevaba candidatos presidenciales. Bueno, Joaquín Balaguer fue presidente varias veces dentro de los 30 y pico de años de la dictadura de Trujillo. Negro Trujillo, hermano de Rafael Leonidas Trujillo, fue presidente también, con elecciones celebradas, ¿eh? O sea, todo el montaje que se nos hace ahora, se hacía en esa época igualito, para que ustedes estén claros. Entonces, esta es la persona que solicitó 38.000 millones de dólares que ingresan al Estado Dominicano, que hasta el día de hoy no se ha rendido cuenta, no se sabe su paradero, y lo hemos pedido por escrito, inclusive hemos solicitado una investigación al respecto en la Procuraduría, no porque pensáramos que iban a hacer algo, sino para llenar los requisitos nosotros, para sentirnos bien de que lo hicimos por el libro. Y ese dinero, porque la gente comete recurrentemente el error de pensar que es el político solo que se lo lleva a su casa. Eso no es posible en nuestra estructura estatal. Primero, su diseño cuando Trujillo era que el dinero del contribuyente pasara directamente a su bolsillo privado. Y eso pasaba a través de la empresa, que cuando él muere se quedan los testaferros que él tenía puesto con ella. Hoy en día
el consorcio empresarial que controla este país. Que no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, el CONEP. Mire, hay una publicación reciente del CONEP. Estamos hablando del día 5 de junio. 5 de junio. Donde ellos dan sus recomendaciones para la reforma fiscal. Y en el primer párrafo, si mal no recuerdo, el actual presidente del CONEP, que no es Celso Marrancini, porque a Celso Marrancini le entregaron el sector eléctrico completo. Cosa rara, porque en el CONEP están todos los generadores. O sea, ellos van todos los generadores eléctricos privados a la casita club y ponen a Celso Marrancini a dirigir el sector eléctrico, para que ustedes entiendan cómo es que se maneja esto. O sea, esto es una finca de ellos. Y el hijo, entiendo que es el hijo porque se llama Celso Juan Marrancini, es el presidente del CONEP. Y él dice, en la, qué sé yo, 20ª reunión del comité del CONEP, dando sus recomendaciones para la reforma fiscal que ellos quieren que se pase, que ellos han sido el motor económico de la República Dominicana desde hace 6 décadas. 6 décadas son 60 años. Nosotros estamos en el 2024. Cuando usted le mete 60 años para atrás, ¿usted sabe dónde usted para? En la muerte de Rafael Leonidas Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo, si mal no recordamos, fue asesinado el 30 de mayo de 1961. Y él era el dueño de todo en República Dominicana, de toda la empresa. Pocos se le salvaron. ¿Y cómo usted pasa inmediatamente a ser el motor productivo, o usted y sus amiguitos pasan a ser el motor productivo de la República Dominicana, si usted recién pone un negocio iniciando en la década de los 60? No, claro que no. Usted no podría alegar que usted es el motor productivo de esa época. Usted tendría que decirlo, bueno, somos el motor productivo de hace 30 años. Porque una empresa, y más en esa época que no teníamos la capacidad tecnológica de comunicación que tenemos ahora, ni la logística de envío y transporte a nivel mundial, no se desarrollaba en un día. Tomaba décadas desarrollarla. Pero no fue eso lo que pasó. Ellos reciben la estructura completa. Y no la reciben, ellos estaban sentados en ella. Ellos eran los testaferros de Trujillo, la mayoría. Por eso es que ellos pasan a ser el motor productivo. Y que controlan, lo dice en ese mismo artículo, el 85% de la inversión y del mercado en República Dominicana. Para que ustedes tengan una idea de quién estamos hablando. Esas son las personas que constituyen compañía para ir a las licitaciones públicas de todo lo que necesita el Estado Dominicano. Eso significa que obra pública no construye. Por eso el ministro de Obra Pública no se puede llevar unos cuartos él. Tiene que llamar a una licitación o asignar arbitrariamente, bajo un proceso de emergencia, entre comillas, el proyecto a una compañía privada. Y eso funciona en todo. Generación eléctrica, las generadoras son privadas. Combustible, las importadoras y distribuidoras son privadas. Seguro, la mayoría de compañías son privadas. Banca, también son dueños de los bancos. Lo controlan todo porque así lo diseñó Trujillo. Eso significa que no hay forma de usted meterle un peso al Estado Dominicano o un dólar que no paren los bolsillos de ellos. Sin embargo, se le metieron 38.000 millones de dólares y nadie dijo nada, ni sabe nada de dónde se encuentran. Ahora, si usted combina esa estructura con una persona con experiencia en quiebra, como lo es Luis Abinader, y usted se le empieza a abrir una realidad bastante clara de, bueno, espérate,
Y si a esto usted le suma que este presupuesto del 2024 se hizo a préstamo limpio para gastos corrientes, eso ahí lo hemos dicho y lo hemos explicado, pago de nómina del Estado Dominicano, o sea, aquí no hay un chele. Ahora el asunto se pone bastante feo. Pero esa es la persona, esa persona con esa experiencia en quiebra, de no pagarle a nadie, que tiene 4 años como presidente, se reelige presidente de la República Dominicana, eso también lo hemos explicado, pero no del pueblo dominicano, más del 70% del electorado no votó por él. Y casi poco menos de la mitad ni siquiera fue a votar por el sistema político partidario aquí. Porque es lo mismo todo. El CONEP es el que manda. El presidente de turno es el muchacho demandado del CONEP. Ahora tenemos un grave problema. Tenemos una persona con experiencia de quiebra, tenemos un esquema de quiebra, que ha surtido su efecto y lo sigue surtiendo. Recientemente se dio un préstamo de 400 millones de dólares, otro más. Oiga, ¿para qué? Para el medio ambiente en República Dominicana, cuando estamos cansados de ver en las redes los videos de la gente desbaratando áreas protegidas, pero por Dios, aquí hay 2 barcazas eléctricas ahí en la playa, Los Negros de Asua, que eso fue autorizado por el gobierno, por Luis Abinader, contaminando esa área, que ya ellos no encuentran qué más video mandar de todo lo que está pasando ahí. Sin embargo, van y buscan 400 millones de dólares más y que para el medio ambiente. Y ellos van a seguir buscando cuartos y él va a seguirle dando para allá, él va a seguir solicitándolo como buen empleado y como persona con experiencia en quiebra, de agarrar, quebrar lo que se encuentra administrando, en este caso el gobierno dominicano, y quedarse con una sonrisota en la cara, como bien sale en las publicidades, como bien está en esa foto de su biografía de ingeniero financiero. Y hay algo que es todavía peor. Ya nosotros tenemos la experiencia de lo que es un déficit fiscal. O sea, faltan cuartos en el Estado. Con una reforma fiscal atrás para corregir ese faltante. Lo tenemos en la historia reciente, estoy hablando del año 2012. Faltaban 187 mil millones de pesos que fueron el déficit fiscal del 2012. Cuando Leonel, más el empresariado, tiran el Estado Dominicano por la ventana, porque vuelvo y digo, sin ellos no se puede hacer. Porque son ellos los que reciben el dinero para hacer toda y cada una de las cosas que necesita o debe de tener el Estado Dominicano para proveerlo. Tiran el Estado Dominicano por la ventana para dejar a Danilo Medina en su lugar y que el PLD siga en el gobierno. 187 mil millones de pesos. Dio como consecuencia el nacimiento del paquetazo fiscal en el año 2012. A la gasolina, al galón, le subieron a la premium 62 pesos de un fuetazo por tabla. ¿Qué significa por tabla? Que no es por ciento. Si el galón de gasolina cuesta 2 pesos, había que pagar 62 de impuestos. O sea que el precio del galón de gasolina iban a ser 64 pesos, para que usted entienda. La regular estaba en 58 por tabla. Y una serie de productos básicos para nosotros sufrieron un aumento por tabla. ¿Y qué es lo grave de esto? Que en ese mismo artículo el CONEP dice que hay un déficit de 6 mil millones de dólares que equivalen a 300 mil y pico de millones de pesos. 350, 360 mil millones de pesos. Le hace el doble de lo que dejó Leonel como déficit en el 2012. Y si la mitad de lo que dicen esta gente, que va a quedar como déficit, llevó un aumento
para que tengan una idea, en el galón de gasolina de 62 pesos por galón premium y de 58 pesos en regular, eso significa que estaríamos hablando de un aumento del doble de ese monto. Estaríamos hablando de 124 pesos de impuesto en la premium, así de sencillo, y 116 en la regular, para que ustedes tengan una idea. Y eso está en ese artículo de las recomendaciones del CONEP, para que ustedes estén claros. Que en el mismo artículo dicen que a nosotros hay que eliminar la informalidad y la evasión fiscal y que hay que ponernos a pagar. Lo que el CONEP nos dice es que ellos están desesperados por cuarto, que a Luis Abinader le sacaron los pies todos los partidos de oposición por ese desastre económico que tiene, para ni siquiera meterse en que decía algo de la reforma fiscal, y que el PNUD, eso es Naciones Unidas, la representante del PNUD aquí dijo que la reforma fiscal, si se daba, tenía que ser en beneficio del pueblo dominicano. O sea, también se le tiraron del barco. Y ahora ellos con Luis Abinader están desesperados por buscar cuarto para poder pagar los monstruosos intereses que acumulan esos 38.000 millones de dólares, que ya son más. Y que un experto, una persona con experiencia en quiebra o en quebrar negocios, y aún teniendo el dinero, el grupo familiar, no pagarle a nadie, fue la persona que cogió todo ese dinero prestado y nos dice dónde está. Se lo dejo de tarea ahí. Piénsenlo y que el Señor los bendiga.